Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen en este programa de justicia, asignaturas pendientes del canal del Poder Judicial de la Federación y Aspen Institute México. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, novedoso y de gran impacto en la vida cotidiana de todos nosotros. Para ello también nos acompañan un magistrado y una magistrada que son punta de lanza en este tema porque se acaba de aprobar apenas recientemente la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Para ello agradezco que nos acompañen en este programa a la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero. Gracias, magistrada, por estar con nosotros. Un placer Qué estar gusto. aquí. Al contrario, gracias por la invitación. También Gracias. se encuentra con nosotros el magistrado Víctor Mota Cienfuegos. Gracias, magistrado Muy Víctor. Qué amable, gusto. Elisa. Muchas gracias. Les comentaba antes de comenzar que es un tema muy nuevo y que incluso dentro del Poder Judicial Federal pues también están abriendo brecha. Paula, ¿cómo comienza estos temas de interés para ti? Estos temas comienzan, aquí estamos hablando de las materias civil, mercantil, familiar, estamos hablando de una ley general de mecanismos alternativos para resolver controversias que excluya la materia penal, Ajá. porque esta materia tiene su propia ley de mecanismos alternativos. Llegan al tribunal desde 2000, al tercer tribunal colegiado en materia civil, de aquí del primer circuito, temas que estaban relacionados con la mediación. Y tuve el privilegio de integrar el tribunal con el señor magistrado Víctor Mota Cienfuegos y nos percatamos ambos que eran temas novedosos para la justicia, para lo que es la justicia formal y materialmente jurisdiccional en amparo. Y ahí fue en donde comenzamos a interesarnos ambos por la mediación. Inclusive somos los únicos juzgadores que terminamos todo un curso completo para la certificación y para poder resolver los asuntos en la forma en la que nos estaban demandando las nuevas instituciones jurídicas. Y ahí fue como surge este tema. Se acaba de aprobar la ley nacional. Esta ley nacional es para asuntos civiles. Se llama Ley General de Mecanismos Alternativos para Solucionar Controversias. Y justamente abarca también cuestiones comunitarias, civil, mercantil, familiar, mediación escolar, administrativo, que es una novedad, y cuestiones que tiene que ver con mediación para pueblos y comunidades indígenas, de pueblos originarios, conforme a sus usos y costumbres, también se respeta esa parte, y desde luego comunitaria. ¿Cómo recibe el Poder Judicial Federal esta ley? ¿Qué es lo que se ha debatido? Y lo digo porque pues me parece algo que será muy, muy importante, no que no lo sea ahorita, pero que está comenzando y que a ustedes les toca plantear la importancia de este tipo de mecanismos de mediación, porque llegar a otros caminos implica también un desgaste tremendo para la propia población, para la ciudadanía, para quienes están en conflicto. Ciertamente, Elisa, el reto es mayúsculo porque se trata de instrumentar prácticamente desde cero a nivel federal, pues lo que las entidades de la República, los poderes judiciales locales, ya tienen una tradición al respecto. Por ejemplo, la Ciudad de México, que ha sido punta de lanza en el tema, tiene un centro de mediación, desde luego pública, pero que también regula la mediación privada. Entonces ellos se encargan pues de certificar a los mediadores privados, se encarga también de llevar un control de los convenios y eso pues desde luego requiere una infraestructura adecuada. Todo este tema realmente tiene una historia larga. Estamos hablando de que apenas en el año 2009 se reconocen en la Constitución, en el artículo 17, párrafo quinto, a los medios alternos de solución de conflictos.
que puede ser el arbitraje, la mediación, la negociación, la conciliación e incluso juicios periciales. Todas estas cuestiones lo que tienen de bondad es que las propias partes que participan, integran el conflicto, igualmente tienen posibilidad de entendimiento, de relación y de dar una solución que les satisfaga, ¿verdad? Entonces, por eso creo que tiene unas mayores posibilidades de solución. Y desde aquel lejano 2009 ya había en la Constitución un artículo transitorio que ordenaba al Congreso emitir la ley general. La general. La que se acaba de publicar, el viernes pasado. De 2009. Así es. A el viernes 26 de enero del Así 2024. Así es. Pasó todo este tiempo. ¿Por qué tanto tiempo, Paula? Como dice el señor magistrado, fueron por etapas. En 2009 se reforma el 17 constitucional y en 2017 se reforma el artículo 73. Ese numeral es el que contempla la obligación del Congreso de la Unión de que se publique, se discuta, se apruebe, se publique con todas las etapas del proceso legislativo la Ley General de Mecanismos Alternativos. ¿Y por qué? Porque, como lo comenta el señor magistrado Mota Cienfuegos, a nivel entidad federativa son órdenes jurídicos parciales los que tenemos en el sistema nacional mexicano, en nuestro sistema jurídico. Y los órdenes jurídicos parciales tienen autonomía. La Constitución habla de soberanía de las entidades federativas, que bueno, se ha escrito mucho sobre el tema, si la soberanía es única o se puede fraccionar, pero la Constitución general de la República habla de la soberanía en las entidades federativas. Entonces, ellas ya tenían algunas 20 años, Quintana Roo, por ejemplo, la Ciudad de México ya cumple también 20 años ahorita. La práctica totalidad de las entidades federativas tienen, Jalisco es otro caso pionero, tienen ya sea un centro o un instituto de justicia alternativa o de mecanismos alternativos para resolver controversias. Forma parte del Poder Judicial local. Y por eso es que tienen una protección mayor los convenios, porque se validan por el Centro de Justicia Alternativa y tienen la calidad de cosa juzgada, o sea, se elevan a la categoría de cosa juzgada y se pueden ejecutar en la vía de apremio, siempre y cuando respeten derechos humanos y respeten los principios de la mediación. Si no respetan los derechos humanos y si no respetan los principios de la mediación, como es la neutralidad, la equidad entre las partes, la voluntariedad, la legalidad y muchos otros que ahora les comentará el señor magistrado, entonces es en los únicos supuestos en donde se puede declarar la nulidad de una cláusula arbitral y no pueden ser, no pueden tener esa calidad de cosa juzgada y ejecutarse en la vía de apremio cuando violan derechos humanos. Y cuando sucede eso, ¿se puede acudir a otra instancia? ¿Qué sucede cuando se violan derechos humanos, por ejemplo? Bueno, el medio tradicional en México de protección de derechos fundamentales es el juicio de amparo. Sin embargo, esa instancia, que tiene dos vías, la indirecta y la directa, está sujeta a que previamente se agoten los procedimientos de las leyes locales, las leyes que rigen el acto. Por ejemplo, un procedimiento de responsabilidad administrativa de un servidor público tendría primero que seguirse en instancias de contralorías, ¿verdad? Eso llevarse a un juicio de nulidad y posteriormente contra la sentencia del juicio de amparo directo. Igualmente en un tema familiar, primero hay que ir ante un juez de lo familiar, posteriormente en apelación ante una sala del Tribunal Superior de la entidad y después el amparo directo. En términos generales, tratándose de un medio alterno, se elimina la necesidad de ir a los órganos de justicia de los estados o de la propia federación. No se tiene que ir ante un juez, sino que simplemente se acude a una reunión entre las dos partes del conflicto.
que son personas que tienen una relación quizá familiar, quizá de negocios, quizá incluso en materias que tuvieran que ver con asuntos mercantiles, ¿verdad? De sociedades, y en vez de acudir ante un juez, van ante un mediador. El mediador no toma partido, en eso consiste la neutralidad que dice la magistrada García Villegas. Él simplemente conduce una discusión, conduce una plática, conduce y favorece que con base en la corresponsabilidad lleguen a un convenio. A ver, pongamos algunos casos concretos. Es que me parece que debe ser además muy interesante poder atestiguar y ser parte, tal vez como mediador, ¿no? O las propias partes en conflicto que puedan tener esta facilidad después de, me imagino, momentos complicados, desgastantes, de escucharse y de entenderse. ¿Qué tipo de casos, por ejemplo, magistrada, comentaba lo de lo civil o lo comunitario, pero... ¿Cómo lo aterrizo a un caso? Sí. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento que no se puede pagar porque el COVID provocó que perdiera el empleo, ya sea la madre, el padre, ambos, y la renta ya no les alcanza, o pagan las colegiaturas, o pagan la comida, o pagan también el agua, el gas, lo básico que requieren, o la totalidad de la renta. Entonces, ¿qué pasa? Un juicio es largo, es desgastante, es poco flexible y lleva a veces a una instancia, a otra y a otra, de tal manera que se empieza a tensar la relación demasiado entre las partes y se empiezan a lastimar, más allá del juicio, a ver quién se lastima más. Eso es lo más doloroso de un juicio, que ya en ocasiones la parte legal pasa a un segundo término y se posiciona encima de la parte legal el destruir a la persona o el lastimarla lo más que se pueda. Entonces, ¿qué hace la mediación? La mediación es, mira, junta las partes, como dice el señor magistrado, ese tercera persona que es neutral, que no tiene interés alguno en el conflicto. Tener conflictos es natural, hay toda una teoría del conflicto y toda una teoría de la paz también. Pero se puede elevar o se puede desarticular, viéndose a los ojos, que cada una ponga, se llaman posiciones, ponga sus posiciones, que la persona tercera empiece a lograr, porque tiene un papel fundamental la persona tercera, el mediador o la mediadora, para que la comunicación fluya con voluntad y probablemente no en la primera sesión, en la primera, segunda, tercera o cuarta, si no se logró en la primera resolver. Son rápidos, porque quedan pensando las partes. Y así es como ella va a entender, oye, se quedó sin trabajo. Es mejor que me dé 3/4 partes de la renta o la mitad de la renta, pero que me asegure que la va a pagar, a que me vaya a 5 años de juicio entre el fuero local, el fuero federal en amparo, la ejecución que regresa al fuero local, o a veces 10 años de juicio. Entonces, ese es un caso. Otro caso que tuvimos y que también se ve, Procuraduría Federal del Consumidor, también tiene un mecanismo para mediar entre el proveedor y la parte consumidora. Ahora, hay cosas que en administrativo ya llegaron que no son mediables. ¿Cómo qué? Bueno, porque ahí ocupas la mediación o ocupas un convenio para torcerle la mano y para hacer daño y para hacer el mal, y eso no se puede. Este fue un pasaporte donde en suspensión la madre denuncia penalmente al padre porque no pagaba alimentos. Y una vez, casi con la consignación del juez penal, firman un convenio ante el juez penal, eso no se puede, en donde él renuncia a la patria potestad. O sea, fue una manera de chantaje. Claro que sí. Que pudiera eso se tiene que ver con un juez de lo familiar y ahí se determina si se pagan los alimentos o en 3 meses no se pagaron
Y entonces el juez de lo familiar determina la pérdida de la patria potestad y luego viene el amparo. Pero tú no puedes en una cuestión de una denuncia penal decir, ok, te otorgo el perdón, pero tú renuncias a la patria potestad. Y con Claro. eso, Víctor, nuestro compañero juez de distrito, como él tenía el convenio, dice que se le otorgue relaciones exteriores, no le estaba otorgando el pasaporte a la persona menor de edad, porque decía, y tengo que tener a los dos padres. Y entonces va al amparo, y en el amparo el juez dice es que hay un convenio en donde el padre renuncia a la patria potestad. Son derechos irrenunciables. Sí, Eso ¿es un derecho irrenunciable? Eso tiene que ser a través de un juez de lo familiar, la pérdida de la patria potestad. No se puede renunciar a una obligación. Qué interesante ver estos temas que seguramente las personas que nos están viendo, que nos escuchan, han vivido o conocen de este tipo de conflictos. Me imagino que el tema familiar es muy muy común en la confrontación y que puede llegar a extremos muy dolorosos, lo que comentabas, magistrada, porque uno pone pues toda la emoción positiva y negativa en las personas más cercanas o a las que uno quiere o que se siente que no le dieron lo suficiente. No sé, o sea, me imagino que es algo tan personal, tan cercano, tan cotidiano, que nos podemos enredar muy fácilmente y este tipo de mecanismos nos pueden ayudar a despresurizar y no únicamente, por lo que veo, resolver el conflicto en sí, sino muchas otras cosas de la propia persona. Así es, y precisamente entre el amor y el odio, yo creo que son Eso. los dos extremos de las emociones humanas. Entonces, como dos personas que en algún momento tuvieron sentimientos entre sí, formaron una familia y después por algún problema que puede ser de tipo económico o de tipo de lealtades, entran en conflicto. Se puede ignorar el problema, se puede traspasar a terceros como son los abogados y los jueces, o se puede enfrentar de manera legítima tratando de rescatar la relación que dio origen a una familia y dando un sentido de responsabilidad a las decisiones, a los errores y de protección a niñas y niños. Entonces eso es muy importante que si lo llevamos en un juicio, ese juicio que inicia con el deseo de dañar al otro, con el deseo de mostrar una verdad unilateral, de ganar, eso hace que la solución quede traspasada a la responsabilidad de terceros. Y entonces les permite un manto protector donde ya no tienen que asumir esa responsabilidad. Por el contrario, si se acude a un medio alterno de solución de conflictos, pues ahí la labor del mediador va a ser precisamente concientizarlos de su responsabilidad, que es trascendente, por ejemplo, a los hijos, de que las decisiones de ir a juicio los van a tener atrapados durante 2 años, durante 5 años, en ese enfrentamiento, que a lo mejor 5 años son una etapa muy importante en la vida de las personas y que la vida desgastada, la vida perdida en procedimientos que otros deciden y que a lo mejor no nos gusta como los deciden. Entonces, a través de la mediación se van a poner sobre la mesa las verdades, el amor del origen, el punto del conflicto, el cómo afrontar, cómo reconocer y cómo reestructurar, en beneficio de quienes intervienen y en beneficio de toda la sociedad, porque lo que queremos son pues familias unidas, lo que queremos son personas responsables, lo que queremos es gente que pueda ponerse en los zapatos de la esposa, de los hijos y reconocer que no está allí para hacer daño. Que si el error fue uno, se identifique y a partir de ese momento se trabaje en la reconstrucción de la relación. Entonces esa función muy importante de poner sobre la mesa los puntos oscuros, ¿verdad?
hablar, dialogar y hacer que cada quien se responsabilice, eso es mejor que tomar a los hijos y tomar a los bienes como armas para hacer daño, ¿verdad? Entonces, eso es un privilegio que tienen los mediadores, el lograr esa composición. Hablabas de este tiempo de 5 años que puede ser, bueno, siempre el tiempo es valiosísimo, ¿no? Para todas las personas, pero hablando de niños, niñas, el que tengan que vivir o sufrir un conflicto, por ejemplo, entre adultos, porque de pronto me imagino que los meten a la ecuación del conflicto, debe ser tremendo. Entonces también esta parte de la mediación, me parece que, decía yo, no únicamente puede resolver el conflicto en sí, sino muchas cosas de las personas mismas. Tiene un gran porcentaje la mediación de sanar psicoemocionalmente a las personas, sí, sin duda, porque la mediación con esta flexibilidad que tiene permite el desahogo de las personas para que se conozca cuál es la fuente del conflicto y de qué derivó. Probablemente de una mala cara, probablemente de un detalle menor que lo detonó, y entonces ya pasa al aspecto jurídico o ya pasa al aspecto de los bienes o pasa al aspecto de cuestiones que ya se materializan en otros ámbitos. Pero sí, un conflicto, las niñas, en relación con las niñas, niños y adolescentes de los que hablabas, ellos tienen derechos especiales. Están en la Ley General, que lo hace por todos lados se conoce, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, están en la Convención sobre los Derechos del Niño, y uno de ellos es el sano desarrollo, y otro tener una familia, y otro más contar con la relación, cuando sea en el mejor interés de la niña o el niño, con la madre y con el padre. Y este derecho a una familia puede y debe darse aun cuando esté disuelto el vínculo matrimonial o el concubinato o la sociedad de convivencia o cualquier otra relación distinta en donde una pareja haya tenido, del sexo que sea, haya tenido a un niño. Y este derecho al sano desarrollo no se cumple viviendo un conflicto. Y sí, como dices, es correcto, normalmente en los juicios familiares involucran a las niñas y niños, actúan por propio derecho y en representación del niño o de la niña, pero cada uno actúa de esa manera. Y esa representación del niño o niña, de cada uno de los progenitores, de madre y padre, o madre y madre y padre, son antagónicos. Y lo que hizo el magistrado Víctor, lo que hicimos en el tribunal, en particular el señor magistrado, fue sacar a los niños y niñas de la ecuación y hacer consideraciones aparte para los niños. Y logramos ese avance en nuestra sentencia. Solucionábamos lo que era el problema de los padres y de las madres, y en los niños y niñas los derechos los diferenciábamos y resolvíamos, eran buenos ejercicios de derechos de niños. Vamos ahorita a hacer una pausa porque entraremos a ejemplos, a detalles que nos quieran platicar de su experiencia, también conocer cómo viene la ley, cuáles son los retos para el Poder Judicial Federal y hacia dónde tenemos que ir también como sociedad. Pero hacemos una pausa y volvemos. Sí. Continuamos con esta interesante charla. Me parece, magistrado, magistrada, que hay que celebrar la aprobación de una ley como esta, en donde la sociedad podemos acudir, las personas, a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ya veíamos algunos de los casos, de los temas importantes. Ustedes son punta de lanza. ¿Qué tipo de resoluciones, de sentencias se han dado? ¿Cuál es el procedimiento? Nuestro acercamiento a la mediación puede parecer extraño siendo magistrados de circuito, ¿verdad? Sí. Que estamos en los órganos de impartición de justicia dotados por el Estado, en donde nuestra función es decidir juicios de acuerdo con la ley y con la objetividad que puede derivar de la valoración de las pruebas. Sí.
Entonces, ¿cómo siendo jueces estamos en este momento platicando de un medio alterno a los jueces, diciéndole a la gente que en vez de enfrascarse en un juicio formal donde se analizan figuras jurídicas, donde se interpreta la ley, donde se valoran las pruebas, acuda a un medio mucho más ágil, en donde se van a privilegiar emociones, se van a buscar soluciones y se va a tratar de recomponer la relación, ya sea entre personas de un matrimonio, entre socios de una asociación, o simplemente entre vecinos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos visibilizando esa situación? Pues precisamente por las vivencias que hemos tenido en el ámbito jurisdiccional, donde como jueces de amparo nos ha correspondido analizar sentencias después de que ya han transcurrido varios años, como decíamos, en donde la gente no ha obtenido la solución del problema. Cuando el esposo le dice a la señora, arréglalo con mi abogado, está construyendo un muro, ¿no? Está cerrando toda posibilidad de discusión y está delegando en un tercero la posibilidad de defensa. Esa frase tan dura en realidad está sirviendo solamente como la forma en que un adulto se reduce a una persona que no tiene la capacidad de solucionar los problemas por sí mismo. Y eso es una afrenta a la dignidad humana. Sí. A través de la mediación lo que se puede hacer es adquirir ese sentido de responsabilidad que corresponde a los adultos, a las personas en plena capacidad, para que de ellos mismos surja esa alternativa, esa propuesta de solución, que requiere que la otra parte también haga ese acercamiento. Y el nombre mismo de la mediación implica acercarse a un centro, mitad y mitad. Un amigo me decía, tanto a distancia hay de aquí para allá como de allá para acá. ¿Por qué no nos hemos visto? Bueno, no me has llamado, pues tú tampoco me has llamado, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo en ese procedimiento que estás mencionando, la mediación inicia con una invitación al diálogo. No la formula quien está en el conflicto, sino que acude al mediador, el mediador llama a la otra persona y no la llama de forma obligatoria, simplemente la invita. Si hace su reflexión, si cree que tiene posibilidad de solución, pues entonces acude, ambos plantean sus puntos de vista y se construye la solución. Es importante, en la mediación no todos los mediadores son abogados. Hay sobre todo psicólogas, hay sociólogas, desde luego abogadas, pero lo que se trata es de atender de una forma integral. Lo que comentaba la magistrada Paula, lo que decías, es que esto también es una catarsis, un escucharse, más allá del tema de resolución, ¿no? ¿Y qué tipo de personas se acercan a la mediación o qué tanto se conoce para que digan, voy a buscar a un mediador y entonces que hagan esa invitación a la otra parte? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, los conflictos entre vecinos. Debe ser tremendo. Y simple y sencillamente porque a veces las condiciones físicas no están dadas para una convivencia de la mejor manera. Estoy pensando así en voz alta, ¿no? Pero me imagino que a veces esas condiciones quizá de hacinamiento, por ejemplo, o de falta de espacios para estacionarse, para estar, puede ser tan fácil que se detonen conflictos entre las personas cercanas, en este caso, por ejemplo, vecinos. ¿Qué tanto conocen las personas sobre estos mecanismos alternativos? Muy poco. Se tiene que hacer, se conoce poco y no hay los suficientes todavía mediadores, ni mediadores privados ni públicos para más de 130 millones de habitantes que somos. Exacto. Entonces, de ahí tenemos que partir. Y que todas las personas es natural tener conflictos, no es algo que no se dé. Lo no natural es la forma en la que se resuelve cuando se resuelve con agresión. Esa es la parte, como decía el señor magistrado, no hay la madurez suficiente
para resolverlo de otra manera mucho más civilizada. Y yo aplaudo mucho la ley porque a nivel federal tenemos que empezar inclusive a sensibilizar y a darla a conocer dentro de nosotros mismos, dentro de las y los jueces y dentro de las magistradas y magistrados. Porque en la medida en la que los juzgadores y juzgadoras conozcan las bondades de la mediación y que dejemos los asuntos litigiosos, siempre va a haber, no se va a acabar nuestro trabajo. En materia administrativa van a crear el 25º tribunal, 25, y siguen creando, de manera que trabajo, y lo mismo en materia civil. Sí. Apenas hace 2 o 3 años crearon el 15º. Entonces, siempre está bien el aumento poblacional, el aumento de conflictos, lo que está sucediendo con la crisis climática, en fin, hace que se tensen el hacinamiento, la falta de espacios, que las relaciones sean más tensas que antes. Sí. Entonces, sí empezar a que se conozca por parte de la justicia, de jueces y magistrados, que se comiencen a certificar también para que vean que es importante, no es una mediación dentro del juzgado, hay todo un procedimiento y toda una estructura que debe darse. Es cierto que no hay mucho presupuesto, pero se pueden tener con los elementos que tenemos los lugares para que se dé la mediación. Por ejemplo, en camiones, los autobuses, hacer un autobús, adecuarlo para que sea la justicia alternativa itinerante. Sí. Ir a las escuelas para que no haya lo que le llaman bullying. Está contemplado en la Ley General de Mecanismos Alternativos. Ir a las plazas de las entidades federativas, de las distintas, aquí en México, en la Ciudad de México inclusive, de las alcaldías, o con los presidentes municipales. Oiga, déjeme poner el autobús con justicia alternativa itinerante. La materia mercantil indistintamente es fuero local y fuero federal, con fundamento en el 104, es decir, tiene competencia concurrente. Sí. Tenemos jueces aquí de oralidad mercantil. Entonces, perfectamente se puede solucionar un tema en materia mercantil a través de la justicia itinerante, justicia alternativa o mecanismo alternativo en plazas públicas, sí, con el autobús y piden, ¿qué pasa con la justicia? Dicen, no está cerca de la gente. La justicia alternativa ya a nivel federal ya está contemplada en la ley general, tiene muchas bondades. Es cierto que ahora la validación de los convenios dice podrá, ya no es necesariamente que lo validen los centros, pero eso queda justamente dentro de la discrecionalidad que tienen las entidades federativas con el imperio que tienen para que se regule. Puede ser que Jalisco diga, yo sí quiero que se validen todos los convenios. La ley general utiliza el vocablo podrá validarse y eso ya quedará en función de la propia autonomía, llamémosle así para no utilizar el término soberanía, pero la propia autonomía e independencia que tienen dentro del orden jurídico parcial local, las entidades federativas, y empezar a darlo a conocer. Me parece que es como el primer paso porque es un gran momento y no sé qué tantas resistencias existan, ¿no? O miedos a lo nuevo, ¿no? Un poco decir, no, pero yo soy un juez, un magistrado y no sé si existan también esas resistencias de cómo me voy a dedicar yo a la mediación si yo me he dedicado tantos años. Claro. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Yo creo que nosotros seguiríamos siendo magistrados de circuito, sí, y seguiríamos resolviendo los juicios formales que nos lleguen. Pero realmente esa experiencia también nos hace ver que muchas de nuestras decisiones podrían ser adoptadas directamente por los involucrados en ese ejercicio de corresponsabilidad. Y eso no le quitará el trabajo a los abogados, porque finalmente darán soluciones mucho más ágiles y tomarán otros casos nuevos que merezca la pena. Y ciertamente, como decía Pau, también
habrá otros asuntos que necesariamente tengan que llegar a tribunales porque se requiera la fuerza del Estado, la coercitividad para poder hacer cumplir Sí, las determinaciones. Pero eso no quita que muchos otros supuestos sí se puedan solucionar de manera más ágil y que se totalmente. pueda redactar un convenio y a veces no se redacte el convenio por conveniencia, por facilidad, por confidencialidad de quienes intervienen Mm. en la toma de esa decisión, que solamente a ellos afecta. En la materia familiar, volvemos a eso, es el ámbito más privado de la persona. Sí. Entonces, en vez de ventilar un problema en tribunales con fugas de información, Mm. aun cuando se trata de proteger pues los datos confidenciales siempre y las cuestiones sobre niñas y niños, pero de cualquier forma implica que se está sometiendo a una Mm. autoridad externa y la mediación de esa posibilidad de llegar a un convenio que incluso puede ser verbal. Lo que importa es que reconozcan la causa del conflicto Sí. y que tomen una medida que realmente traiga esa solución. ¿Qué documento es el que tienes Es ahí que, registrado? muchas A ver, gracias, es que me llama la hablábamos, atención. hablábamos de los casos reales, nos Sí, preguntaste sí. dónde los hemos advertido, cómo nos hemos concientizado de esta necesidad de buscar una vía alterna a la justicia formal en tribunales. Y aquí traigo 12 tesis Mm. eh, del tercer colegiado civil de este primer circuito, donde hemos resuelto casos pues entre personas, ¿verdad? De que ya vienen de una sentencia de primera instancia, una sentencia de apelación y después llegan al amparo directo. Y aquí hemos analizado, bajo ponencia de la magistrada García Villegas, en todas estas tesis, pues lo que se debe de advertir como problema de fondo en un asunto. Por ejemplo, este es interesante porque derivado de un convenio de mediación que fue firmado por un mediador privado, Ujú. que fue inscrito como convenio válido con todos los requisitos y que se incumple ese convenio, Mm. nuevamente se va a la vía jurisdiccional. Sí. Hay una vía para llevar cuestiones relacionadas con la ejecución de los convenios. Eso nuevamente le corresponde al juez. Ujú, ¿Sí? ujú, Porque estamos hablando de una ejecución forzosa porque el convenio no se cumplió voluntariamente. ujú. Entonces, no se puede dejar tampoco a la voluntad de una parte el desdecirse de ese El compromiso, romper lo que ya romper se el convino, acuerdo, el acuerdo. así es, y entonces inicia el procedimiento y su sentencia es revisada por el tribunal colegiado en vía de amparo y ahí encontramos pues que también puede haber alguna ilegalidad como un vicio del consentimiento y que entonces la solución alcanzada encuentra un límite en lo que manda nuestra Constitución. Mm. El artículo 14 constitucional exige que se respeten formalidades esenciales del procedimiento, que se llame a la persona que tenga oportunidad de controvertir el derecho que le están exigiendo, dar su Ujú. punto de vista, eh, rendir pruebas para demostrar su posición de manera objetiva y recibir sentencia. Si alguna de estas partes El no se proceso. respetó en el convenio de mediación, eso trae una nulidad. Mm. Y entonces eso es lo que nos permite como tribunal advertir, pues, dónde hubo una violación de un derecho fundamental y lo tenemos que declarar, Ujú, ¿sí? ujú. Para invalidar el convenio. Sí, Pero son sí. pocos los casos que llegan al tribunal. Nosotros en tribunales somos como médicos de hospitales donde llega la gente enferma, Sí. la gente que tiene alguna condición especial que hay que considerar. Pero no nos llegan los casos de éxito, los Ujú. casos en donde ese arrendamiento fue buen negocio para ambas partes porque realmente alguien tuvo dónde Sí. vivir o dónde instalar un negocio y la otra parte cumplió con el pago de su renta. Eso es interesante. ¿Qué cantidad de casos en mediación llegan a buen puerto? El 90% de los casos, sí. Aproximadamente hay Sí. estadísticas claras a nivel entidad En un federativa buen nivel también. de hits, como Sí, dicen. Sí. el 90%, porque Ujú. realmente hay voluntad. Y Sí. ellos saben, hay un derecho humano que es el acceso efectivo a la justicia. Ujú.
Y ahorita que comentaba el señor, mi muy, muy querido magistrado Víctor, Gracias. porque trabajamos 6 años y medio juntos, Qué bien. de marzo de 2016 a el 30 de septiembre de 2022. Entonces ha sido una de las etapas más formativas y más importantes y maravillosas con un señorón magistrado como es el señor magistrado Mota Cienfuegos, el magistrado Sandoval igualmente. Bueno, empezamos a construir, justo comentábamos antes de entrar esas tesis con él. ¿Y qué es lo que sucede? El derecho humano de acceso efectivo a la justicia, al ser un derecho humano, es irrenunciable. Entonces, las partes mediadas siempre saben que ellas, en el momento en el que los tribunales de la nación, estamos siempre para servir y estamos siempre para, cumpliéndose los supuestos y los requisitos legales, por decirlo en lenguaje coloquial, abrir la puerta de la justicia. Sí. Entonces, cuando un convenio de mediación fue asimétrico o hubo violencia de alguna de las partes o coercitivo, como en el caso de el que obligó a la persona a la que denuncia penalmente a que renuncie paralelamente a la patria potestad, entonces vamos a actuar en consecuencia en la vía jurisdiccional, en la forma coercitiva, con la potestad que el Estado le otorga a los juzgadores. Aquí, ¿cómo son? Pues los juicios no son amigables, muchos de ellos, Sí. no hay negociaciones, aunque ahorita en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí se va a permitir mucho más flexibilidad y que en 4 años y que las partes lleguen a una solución del conflicto ellas. Va a ser muy interesante, pero existe la potestad del Estado y lo que la autoridad jurisdiccional dice se tiene que cumplir. Y me gusta el Código Nacional porque va a sancionar mucho la mala fe procesal. Cuando un testigo está comprado, cuando un perito igualmente obtuvo recursos en forma contraria únicamente a sus honorarios, cuando hubo un ejercicio indebido en la interposición de recursos, nada más para dilatar el juicio, hay un artículo que dice quedará plasmado en la sentencia. Entonces, eso Sí. es interesante. Sí. Pero internamente también se están creando figuras muy importantes para fortalecer al propio Poder Judicial Federal, ¿no? ¿No? Estos contrapesos o estos elementos en donde también van a decir, tengo que actuar de manera imparcial, honesta, por supuesto, respetando todo el proceso, respetando derechos humanos, porque si no también hay consecuencias. los jueces y juezas son muy competentes, Sí. porque tenemos toda una carrera judicial. Y y para llegar a los puestos hemos llegado a los cargos a través de exámenes, a través de estudio, a través de dedicación. Y es la justicia, para ser buen juzgador y buena juzgadora, sacrificas la vida personal, te casas con la justicia y te entregas a la justicia. Y eso hace ese profesionalismo que tienen las personas juzgadoras, hace que entre iguales sepamos cuál es nuestro trabajo y cuál es la presión propia. Una persona juzgadora vive bajo estrés y tiene que saber manejar ese estrés y vive con exceso de trabajo también. Y aún así se escoge como proyecto de vida, Sí. porque se puede servir mucho a la sociedad y se puede hacer también mucho para que los conflictos lleguen a buen término y mucha justicia. Ahora, y rápidamente, a la justicia se le critica por lenta, a la justicia se le critica porque a veces son injustas o muy técnicas las resoluciones. A la justicia se le critica también porque puede ser que gane el más fuerte si tiene un buen equipo atrás. Todo esto con la mediación y con los mecanismos alternativos. A nivel federal, mediadores públicos y mediadoras públicas lo vamos a poder solucionar. Me parece que es una reflexión muy importante la que estás haciendo, magistrada, porque además en estos momentos de mucha confusión también sobre el papel de los jueces, de las juezas, de los magistrados,
magistradas, de las personas que imparten justicia, que la gente conozca un poco más de su trabajo, porque es un poder no sencillo para quienes no se dedican a la abogacía, por ejemplo, en fin, eh, a los expertos en los temas de derecho, y verlos así y conocer, y además no solo eso, sino que impactan en el día a día, en las cosas que más nos pueden lastimar, que más nos pueden importar y que podemos tener un vehículo y un medio para resolverlas y estar mejor. Y en eso también, Elisa, tiene que ver la profesionalización de que habla la maestra Paula, porque se está buscando que todas las personas que participan como auxiliares de la Administración de Justicia, bajo estos modelos, se llama genéricamente en la Ley General de facilitadores, pero incluye mediadores, árbitros, conciliadores, negociadores, todos ellos también tienen un sistema de formación y también existen controles, existen planes de estudio, existen certificaciones que incluso se tienen que renovar periódicamente y eso pues garantiza la actualización constante y mejoramiento del nivel de experiencia de quienes van a dar este servicio, ya sea desde el ámbito público y también desde el ámbito privado. Tú vas a poder contratar a un mediador privado certificado con fe pública que va a poder redactar convenios, inscribirlos ante los órganos de autoridad e inscribirlos incluso en el registro público de la propiedad cuando se tomen decisiones que involucren inmuebles, que son la parte patrimonial más importante. Y quiero destacar esto, ya existía en México, en la Ciudad de México, desde principios de siglo, hay una ley que también ha servido como punto de partida para todas estas actividades, los institutos que funcionan en varias entidades. Pero ahora el reto, volviendo a la ley general, es que también se involucra al Poder Judicial Federal. Sí. Y se crean nuevos órganos que son necesarios para llevar este control de certificaciones, este control de convenios y darles una mayor protección a las personas en sus derechos fundamentales. Desde ese lejano 2009 en que se incluye en el 17 constitucional la posibilidad de que se reconozcan constitucionalmente los medios alternos de solución de controversias hasta este viernes pasado, el 6 de enero de 2024. Yo quiero reconocer públicamente que hubo una persona que tomó en sus manos, desde luego al frente de un equipo, este reto, cumplir con tener una ley general de medios alternos, cumplir una sentencia de la Corte que ordenó al Congreso de la Unión que se expidiera la ley y que finalmente ya la tenemos. Sí. Perfectible. ¿Y qué es? Y que es la senadora Sánchez Cordero, que finalmente, bueno, tomó este tema, que no es un tema político, no es un tema mediático, pero es un trabajo que se tenía que hacer precisamente en cumplimiento de la orden constitucional y de la orden judicial. Sí. Entonces, esto cristaliza ya en una ley que visibiliza el avance, la raíz que trae ya los medios alternos, que privilegia el tener ya una organización y surgen nuevos institutos públicos para poderla poner en marcha. Una plataforma nacional de personas facilitadoras que lleva los registros de árbitros, mediadores, conciliadores, negociadores y peritos, en donde ellos, ese registro está condicionado pues a que obtengan las certificaciones necesarias. Sí. Y finalmente un sistema nacional de información de convenios, en donde también se lleva un registro pues para darles mayor solidez. Pues enhorabuena, ¿no? 2024, hablamos 2009, 2017, ahora 2024 con esta, ahora sí que ya es ley, como dicen muchas colectivas, muchas personas. Los retos continúan, pero con todo esto avanzado era una asignatura pendiente.
yo los invito para que podamos seguir charlando cómo se va aterrizando esta ley que pues ya es una realidad en 2024 y que tendremos que darle seguimiento, mucho impulso y cómo lo está cobijando el Poder Judicial Federal. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros parte de lo que han hecho para que esto sea realidad. Magistrada García Villegas, muchísimas gracias. A sus órdenes. Magistrado Mota, gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes, como siempre. Hasta la próxima.